Bienvenidos a El Hampa Bruta, el canal donde desentrañamos las historias más oscuras y brutales del crimen organizado. Hoy hablaremos de un personaje tan despiadado como trágico, Héctor Luis El Güero Palma Salazar, un hombre que ascendió al poder en el narcotráfico mexicano, pero cuya vida se vio marcada por la traición y la venganza. Desde sus inicios como sicario hasta convertirse en una pieza clave del cártel de Sinaloa, su historia está llena de sangre, ambición y un giro impactante que lo llevó de la cima del narco al infierno de la cárcel. ¿Quién es realmente El Güero Palma? ¿Cómo logró sobrevivir en un mundo donde la lealtad es efímera y la muerte siempre está a la vuelta de la esquina? Quédate hasta el final para descubrirlo. Para entender a El Güero Palma, hay que remontarnos a sus orígenes en la Noria de Abajo, Mocorito, Sinaloa, donde nació en 1960. Creció en un entorno marcado por la pobreza y las pocas oportunidades, lo que llevó a muchos jóvenes de su comunidad a involucrarse en el crimen organizado. Desde temprana edad, El Güero Palma mostró un carácter fuerte y decidido, con una ambición que lo llevaría lejos. Su primera incursión en el mundo criminal fue como ladrón de autos y contrabandista de mercancía en la frontera entre México y Estados Unidos. Sin embargo, su destino cambió cuando conoció a narcotraficantes locales que le ofrecieron trabajo como sicario y luego como distribuidor de marihuana. En la década de los 80, ya había logrado hacerse un nombre en el mundo del narco, destacándose por su brutalidad y lealtad a sus jefes. Con el tiempo, su ambición lo llevó a cruzar caminos con los capos más poderosos de México. Gracias a su eficacia en el negocio del tráfico de drogas, El Güero Palma Salazar se ganó la confianza de Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del cártel de Guadalajara, quien lo integró en sus operaciones de trasiego de cocaína hacia Estados Unidos. El Güero Palma aprendió de Félix Gallardo la importancia de la estrategia y el sigilo en un negocio donde los errores se pagaban con la vida. Bajo el liderazgo de Félix Gallardo, El Güero Palma manejó envíos de cocaína desde Colombia a través de México, asegurando que la droga llegara sin problemas a Estados Unidos. Fue en este periodo que conoció a Joaquín El Chapo Guzmán, un joven narcotraficante con un instinto letal para los negocios y la violencia. Juntos, El Güero Palma y El Chapo Guzmán establecieron una relación de mutua conveniencia, aunque siempre marcada por una rivalidad implícita. Pero su mayor tragedia no llegaría por parte de sus enemigos, sino desde donde menos lo esperaba. A finales de los 80, El Güero Palma había logrado consolidar su poder dentro del cártel de Sinaloa, pero su vida personal sufrió un golpe devastador cuando su esposa, Guadalupe Leija Serrano, fue seducida por Rafael Clavel, un sicario venezolano que trabajaba para el cártel de los Arellano Félix. Clavel no solo la convenció de abandonar a Palma, sino que también se llevó a sus hijos con él a Venezuela. Lo que ocurrió después fue un acto de crueldad inhumana. Clavel asesinó a Guadalupe, decapitándola y enviando su cabeza en una caja como mensaje a Palma. Luego, en un acto aún más atroz, arrojó a los hijos de Palma desde un puente en Venezuela, acabando con la vida de ambos de la manera más despiadada posible. La noticia destrozó a El Güero Palma, pero su dolor pronto se convirtió en un odio feroz. En cuestión de días, ordenó una serie de asesinatos dirigidos contra los Arellano Félix y todos aquellos que habían participado en la traición. Se dice que El Güero Palma fue personalmente responsable de la muerte de Clavel, quien fue brutalmente torturado antes de ser asesinado. Este episodio no solo marcó la vida de Palma, sino que también intensificó la guerra entre los cárteles de Sinaloa y Tijuana, dejando un rastro de sangre a lo largo de los años siguientes. El infierno desatado por la venganza de Palma solo fue el inicio de una guerra sin cuartel. Tras la caída de Félix Gallardo, el cártel de Sinaloa comenzó a expandirse de manera agresiva, tomando territorios y eliminando enemigos. El Güero Palma y El Chapo Guzmán eran dos de las figuras más poderosas dentro del narcotráfico, pero su alianza se mantuvo frágil debido a la competencia por el control de las rutas de la droga. A mediados de los 90, Palma se encontraba en la mira de las autoridades y de sus enemigos.
Su notoriedad lo había convertido en un objetivo de alto perfil, y finalmente, en 1995, su suerte se agotó cuando su jet privado sufrió una falla y tuvo que aterrizar en Guatemala. Allí fue capturado por las autoridades y extraditado a México, donde fue condenado a 12 años de prisión por narcotráfico. El destino de Palma no solo estuvo marcado por la violencia, sino también por la cárcel. Durante su tiempo en prisión, el Güero Palma siguió siendo una figura influyente dentro del mundo del narco. Se dice que desde la cárcel siguió manejando parte de sus operaciones y manteniendo contacto con sus aliados. Sin embargo, en 2007, tras haber cumplido su condena en México, fue extraditado a Estados Unidos, donde pasó casi una década en una prisión de alta seguridad. Finalmente, en 2016, fue liberado, pero su libertad no duró mucho. Al llegar a México, fue nuevamente detenido y mantenido en prisión hasta 2023. Hoy en día, aunque ya no tiene el mismo poder que antes, sigue siendo una figura temida en el bajo mundo, y su nombre es sinónimo de venganza y brutalidad. Y así, la historia de Héctor Luis El Güero Palma Salazar nos deja una lección inevitable. La historia de El Güero Palma es un reflejo del mundo del narcotráfico, traición, violencia y muerte. Su ascenso al poder estuvo marcado por la sangre de sus enemigos, pero su caída estuvo escrita por la tragedia de su propia familia. Al final, ningún capo es intocable, y la justicia, sea legal o en forma de venganza, siempre llega. Pero detrás de estos relatos de poder y violencia hay una realidad que no podemos ignorar. El narcotráfico destruye vidas, arrasa comunidades y deja un legado de dolor y sufrimiento. La pregunta es, ¿vale la pena el precio del poder? Si te impactó esta historia, suscríbete a El Hampa Bruta para conocer más relatos brutales del mundo del crimen organizado. Nos vemos en el próximo capítulo.